puedes partir, por favor. Ya, bueno, simplemente quiero darle una bienvenida a todos los asistentes. Quiero saludar, obviamente, a las autoridades de la universidad, a las autoridades de Sociedad Agrícola Granero, de la empresa AgroAdvance, que son empresas asociadas a este proyecto. También quiero saludar a la gente del Servicio Agrícola Ganadero y también del Comité del Kiwi, que también fueron entidades que nos apoyaron en este proyecto. Y a todo el público en general, gente del sector privado, gente de la academia. Este evento se enmarca es un evento de cierre de un proyecto FONDEF titulado Kiwi Phage, desarrollo de un antimicrobiano natural contra el cancro bacteriano del kiwi utilizando bacteriófagos. Solamente quiero decir brevemente que este proyecto se inició con una idea, ¿cierto? Una idea un poco loca en el 2014, que fue surgiendo, fue creciendo de a poco. Primero nos apoyó gente de la universidad con un proyecto bien pequeñito, y a partir de eso fue creciendo, ¿cierto? Luego conseguimos el apoyo de FONDEF en el 2015, y este proyecto fueron 2 etapas, y la segunda etapa terminó ahora el 1 de noviembre del 2021. Me gustaría destacar algo que me tiene muy orgulloso, que este proyecto se pudo desarrollar gracias a la colaboración del sector privado, de la academia y también del sector público. Creo que sin la colaboración de todas estas entidades, de todos estos sectores, hubiese sido imposible desarrollar. Entonces eso es algo que me tiene muy, muy contento. Y más allá de los resultados que logramos, también me gustaría destacar que en este proyecto participó mucha gente. Participaron estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, se desarrollaron tesis, se generaron publicaciones científicas, incluso gente que comenzó trabajando con nosotros, hoy en día ya se encuentra en otros lugares, ha desarrollado sus propios proyectos, ha conseguido trabajo estable, que es un tema importante en la academia. Entonces creo que los logros de este proyecto van mucho más allá de los resultados que podamos haber tenido. Y bueno, como les dije, esto es un evento de cierre, y nos pareció interesante que, más allá de compartir nuestros resultados, que utilizáramos esta instancia como un momento para poder conversar sobre la industria del kiwi, conversar sobre el problema de la PCA, y también cómo se puede enfrentar este problema con nuevas tecnologías, con nuevos desarrollos, y que se están generando en nuestro propio país por investigadores de acá, de Chile. Entonces, para ir de lleno a lo que nos convoca, le doy el pase a Carolina Yáñez, que va a actuar como moderadora de este evento. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Como bien se mencionaba, vamos a dar inicio a este seminario, en el cual vamos a tener 3 expositores, y luego de sus exposiciones vamos a hacer una ronda de preguntas, de discusión, de mesa redonda, para ir aclarando todas aquellas dudas o responder a las preguntas que vayan surgiendo durante las presentaciones. Entonces, vamos a iniciar este seminario con la presentación de Carlos Cruzat, el presidente del Comité del Kiwi, que nos va a presentar entonces su charla titulada Importancia de la fitosanidad sustentable en los kiwis. Carlos, por favor, si puedes ya presentar compartirnos tu presentación. Perfecto. Ahí está, ¿verdad? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Roberto, por habernos invitado a participar de este proyecto. La idea, durante la presentación vamos a ir mostrando cuál es la importancia que tiene el juntarse entre la academia y las distintas áreas de investigación con el mundo privado. Hoy día, muy brevemente respecto del negocio del kiwi, estamos en un momento en que está volviendo a despertar, en gran parte gracias a la vitamina C y al tema del COVID, que ha sido un impulsador de la alimentación saludable y de la búsqueda de la capacidad de defenderse las personas y llegar a buenas condiciones frente a las situaciones de pandemia que estamos viviendo.
Pero coincide entonces con que se empieza a cerrar un ciclo de huertos viejos y un ciclo de huertos nuevos, y esos huertos nuevos se orientan a consumidores nuevos con exigencias distintas. Por eso el trabajo que se está presentando aquí, el trabajo desarrollado por el equipo de la Universidad Católica, es tremendamente importante en lo que viene, en sustentabilidad, que es una de las exigencias que tenemos a nivel mundial hoy día. Hace 10 años, cuando partió la PSA, fue una pandemia a nivel mundial, en distintas partes apareció de manera significativa. Creamos en ese minuto una mesa fitosanitaria de la PSA, que después se transformó en la mesa fitosanitaria del Kiwi, donde participan distintas entidades, desde el gobierno, la academia, investigadores, laboratorios privados, asesores de distintas empresas, y con eso sacamos información que nos permitió estar todos con una mirada común para poder abordar esta enfermedad que estaba atacándonos a nivel global y que pudimos predecirla. Durante ese periodo invitamos muchos investigadores a lo largo del mundo. Aquí están los principales investigadores de PSA del mundo, desde China, de Italia, Nueva Zelanda, y logramos tener una gran colaboración. Y ahí resalto también lo que decía Roberto, de la importancia de integrar a todas las áreas para buscar las soluciones. Aquí tenemos reuniones en terreno con los distintos investigadores internacionales, tenemos reuniones con distintas universidades dentro de Chile, y esa capacidad dio un resultado bastante rápido. Lo que viene ahora está asociado a las demandas de los mercados, pero también tiene que ver cómo nuestras plagas y enfermedades han ido cambiando con el cambio climático. Hoy día tenemos en Italia una serie de enfermedades que son resultado del cambio climático. Tenemos situaciones como las que vemos arriba en California, donde las temperaturas están absolutamente desbandadas, o lo que tenemos abajo en Alemania, con lluvias de verano absolutamente inusuales e inesperadas. Por lo tanto, el comportamiento de nuestras plagas y enfermedades va a cambiar. Hoy día tenemos ciertas enfermedades, a propósito de la globalización, que son globales. Sin embargo, hay que encontrar soluciones locales para la condición que cada uno tiene en su país y para las herramientas que tiene. Sin embargo, la respuesta es global porque respondemos a los consumidores, que van a estar exigiendo que esa manera en que respondemos a las plagas y enfermedades cumpla con ciertos requisitos. Toda esta interacción, el triángulo normal de interacción entre los patógenos, ¿cierto?, las condiciones ambientales, está viéndose cada día más afectado porque los patógenos se desplazan de un país a otro con la importación de materiales, con el desplazamiento de gente y también con las condiciones climáticas. Este triángulo que normalmente usábamos para entender cómo íbamos a manejar la condición ambiental, el patógeno y la especie, hoy día se agrega el productor como un rol súper importante en generar una solución, que es lo que realmente nos permite a nosotros actuar. Y en el caso de los países, el tema local es muy importante, como lo vemos aquí en Chile, porque tenemos un valle central que es muy distinto de una zona costera en términos de temperaturas, en términos de suelo, en términos de humedades para el desarrollo de las especies, y más aún hoy día que el cambio climático está haciendo que tengamos lluvias de verano, como las que tuvimos el año pasado, con 100 milímetros o más en algunas partes, cosa que no estábamos acostumbrados. Por lo tanto, el manejo de la enfermedad hoy día está cambiando. Y a nivel de consumidores, tenemos todo súper claro el tema de las huellas, cómo están siendo importantes y exigidas en los supermercados y en el consumidor que actúa, digamos, en la compra. Donde hoy día también el tema de entregar una nutrición apropiada, el tener producciones limpias, respetar el medio ambiente, ser sustentable, es una de las exigencias que nos están poniendo para nuestra capacidad productiva. Hoy día el mundo en general vemos que el tema de comer no es solamente en la alimentación para tener nutricional, sino también es cómo nos alimentamos para mejorar nuestra salud, pero también cómo disfrutamos de esto, y ahí hay exigencias que de nuevo aparecen. Vemos, por ejemplo, los millennials que pasaron hoy día a ser consumidores que se paran delante de una góndola y son capaces de revisar los contenidos nutricionales porque quieren alimentarse sanamente, bien, y quieren saber lo que se está produciendo. Por lo tanto, nos exige a nosotros productos distintos, reacciones diferentes. Y cuando empezamos a ver a la generación Z ya partió desarrollándose con un mundo sustentable, un mundo sano. Ya dan por sentado que eso viene, por lo tanto nos exige más aún el tipo de productos que podemos usar. Y dentro de la generación Z, además de esta niñita tan chiquitita, tenemos algunos representantes que ya son bastante más grandes y que nos han hecho ver hacia dónde van a ir.
Aquí tenemos, por ejemplo, a la Greta, que ha hecho un cambio mundial en la manera en que nos aproximamos al tema de la sustentabilidad, al cambio climático. Y por lo tanto, ella y su gente de la generación, en 10 años más, cuando estas plantaciones nuevas de kiwi o de cerezas o de lo que sea salgan al mercado, van a estar exigiéndonos realmente hagamos lo que ella está diciendo, que en el fondo tenemos que escuchar sus requerimientos. Por lo tanto, hoy día producir, en el negocio en que estamos en la fruticultura, de producir, requiere manejar una serie de temas de sustentabilidad, además de lo que es la productividad. Tenemos que ser productivos, pero además tenemos que ser dignos de ser comprados. Y eso significa que tenemos que usar energías renovables, que tenemos que respetar el ecosistema, respetar el agua. También tenemos que respetar la forma en que se produce y cómo respetamos a quienes son los agricultores y las sociedades en las cuales se produce. Por lo tanto, tenemos que respetar el ecosistema en el cual nos insertamos, las comunidades en las cuales nos insertamos, y eso hace que hoy día la demanda de este consumidor, como veíamos, tipo Greta, ¿cierto?, es muy fuerte detrás no solamente de la sanidad, la calidad del producto, sino también en cómo ha sido producido. Y ahí es donde el trabajo que se está presentando hoy día es sumamente importante. Hoy día, a nivel de Kiwi, nosotros como comité, después de 10 años de trabajar, hemos hecho mucho avance respecto de cómo sacarle trote al cultivo, cómo apretarlo, cómo exigirle y cómo tener buenas rentabilidades y buenas producciones, que ese ha sido uno de los focos. Pero el tema también hoy día es cómo se aborda la salud de nuestros huertos. Por dos razones. Uno, porque necesitamos responder al consumidor, y segundo, porque parte de los problemas que tenemos hoy día en nuestros huertos provienen de la salud de los huertos. Por lo tanto, necesitamos ir a eso para tener como base un buen desarrollo. Normalmente miramos nuestras plantas solamente en su estructura aérea y externa, ¿cierto? Pensando que son exactamente iguales, y la verdad es que si las miramos, podemos tener una planta muy sana y una muy débil, una vaca gorda lechera que da una buena cantidad de leche, y otra que en realidad está escuálida y convive en estas plantaciones. Entonces la pregunta es cómo hacemos para tener sanidad interna, y que a veces no es tan fácil verla. Bueno, requiere mirar donde no hemos mirado, y una parte de esa es el suelo, las raíces, toda la parte que genera las fitohormonas que permiten que la planta crezca y exprese el mejor resultado. Ahora, normalmente hemos visto la parte de arriba, y tal vez hoy día deberíamos mirar las plantas al revés. Deberíamos ver cómo están sus raíces para saber lo que vamos a poder hacer después. Y esa sanidad de las raíces tiene una exigencia inmensa respecto a lo que es el manejo del suelo. Por lo tanto, hoy día, cuando hacemos una mirada a la salud de los huertos, pensando en productividad y en la calidad del producto que vamos a entregar, esto no es una mirada tipo hippie o ultra ecologista de lo que viene, sino que es exactamente la mirada correcta del equilibrio ecológico en el cual estamos produciendo para responder a las demandas de los consumidores. Por lo tanto, de hippie no tiene nada. Y todas estas investigaciones esotéricas tampoco tienen nada, son prácticas, son importantes, y es la tendencia de lo que viene para nosotros. ¿Cómo abordamos nuestras situaciones sanitarias en general? Bueno, lo primero, hoy día, en las fotos que mostramos, hay que ver tanto la parte aérea como la parte subterránea. La fisiología de la planta en el momento que está. Hoy día se está trabajando con una metagenómica de poblaciones de microorganismos alrededor, tanto en el suelo como en el área del follaje, para entender qué está ocurriendo, porque cuando aplicamos cantidades de cobre, cantidades de antibióticos, obviamente colapsamos nuestro ecosistema, no solamente el individuo que queremos matar, sino algunos que son tremendamente benéficos. Por lo tanto, tenemos que hacer una mirada importante y sobre eso analizar todas las variables que actúan, el aire, el suelo, la mecánica del suelo, etcétera, para poder actuar. Hoy día, con la tendencia a la cual vamos de tener una sustentabilidad, con la tremenda formación que trae Greta y su generación respecto de exigirnos cosas mucho más saludables, el uso de cobre, de los antibióticos, de los herbicidas, de los fertilizantes y de muchos reguladores de crecimiento que hoy día son vitales para lo que producimos. La cianamida hidrogenada que usamos para la brotación, las citoquininas para el crecimiento, gibberelina, todas estas van a tener restricciones crecientes en los mercados, y por lo tanto nos van a ir restringiendo nuestra capacidad de uso de productos. Esta mirada de que estamos siendo agricultura contaminante
tiene que cambiar a una agricultura mucho más sustentable, y esa es la tendencia que hoy día estamos viendo. Las empresas químicas en general se están acercando a todos los productos naturales, porque saben que el mundo de la química pura se está acabando, donde hoy día el control natural tiene varios elementos que tenemos que ponerlos sobre la marcha, y donde el tema del control a través, por ejemplo, de virus es una herramienta muy, muy interesante. El punto hoy día, cuando plantamos un nuevo huerto y decimos cómo vamos a ir al futuro, el tema no es qué voy a aplicar para una enfermedad, es qué manejos debo hacer para no tener que aplicar productos. Porque la verdad es que mientras menos productos aplique, mejor va a ser mi capacidad de llegar a los mercados, porque no voy a contaminar, y además porque probablemente no los aplico porque tengo un huerto sano. Por lo tanto, ¿qué aplico? Es una palabra antigua. Lo que tenemos que decir es qué manejos hago en mi huerto y de qué manera incorporo las poblaciones de microorganismos que hay alrededor de mi huerto para poder hacer el control biológico. En la planta, el suelo es el elemento más importante. Normalmente tendemos a olvidarlo, pero lo usual es que tenemos muchas yemas en el follaje disponibles a producir, que no son capaces de producir todo lo que queremos. Y no son capaces porque muchas veces no tenemos un suelo apropiado. Y ahí hemos ido perdiendo nuestro suelo, lo hemos ido compactando, yo cuando salí de la universidad, lo he comentado, nosotros salíamos con la mentalidad de cero maleza, y hoy día la verdad es que eso rompe el ecosistema, y por lo tanto lo que queríamos tener es malezas controladas, de manera que mantengamos un suelo vivo. Eso es restauración de suelos. Hay un trabajo también del CERES de la Católica del Paraíso con el SAC que está haciendo en la región muy, muy interesante. Pero toda esta restauración tiene que ver también con el cambio climático, tiene que ver con las exigencias de sustentabilidad que estamos recibiendo hoy día y que nos ponen una dificultad adicional. Tiene que ver con el tipo de energías que vamos a utilizar. Probablemente los tractores tradicionales van a tener que ser tractores eléctricos o de otra tecnología una vez que aparezca una nueva. Tenemos que cada vez más que respetar el medio ambiente en términos de qué podemos aplicar cuando tenemos las abejas disponibles. En este caso, estos fagos son absolutamente amigables y nos permiten controlar las plagas en épocas en que, por proteger a las abejas, a veces quedábamos con un vacío. Tenemos que considerar tanto la geografía de Chile, que es tremendamente diversa, como el tema de los suelos. Pero el suelo tiene ciertos elementos que están aquí descritos que son inertes, y por lo tanto eso no es el suelo. El suelo es la estructura que tiene el suelo, más todos los agregados, perdón, la estructura de tipo de suelo, limoso, arcilloso, arenoso, más los agregados que le permiten dar la forma. Y esa es la calidad del suelo. Ese es el suelo que comienza a tener una materia orgánica y que permite que las plantas crezcan y salgan saludables a defenderse. Y una vez que este suelo permite tener un desarrollo inmenso de raíces, logramos tener todos los beneficios de las pequeñas formaciones de hormonas, la simbiosis, que nos permiten hacer la defensa fitosanitaria. Por lo tanto, cuando pensamos en qué aplicar, lo primero es que tenemos que hacer este ciclo. Tenemos que preocuparnos de que se reduzca al máximo la necesidad de aplicaciones. Hace ya casi 10 años, Carlos Sabaini, que es el profesor de la Católica del Paraíso, de aquí del CERES, nos mostraba este flujo de producción donde regresaba y decía, de la productividad hay dos factores que son relevantes. Uno que es el hombre, cómo interviene, el otro que es la planta, sobre lo cual tenemos bastante conocimiento, y otro tema es el suelo, el clima que genera nuestro ambiente. El clima está cambiando de manera significativa, el suelo lo hemos deteriorado, por lo tanto el factor ambiente es uno de los factores sobre los cuales tenemos que poner especial interés, y el uso de fagos o de otros controladores naturales son la clave para poder crecer de manera sustentable. Hoy día, enfrentados, digamos, a cuáles son las consideraciones que tiene que tener hoy día una plantación nueva, en general, cuando hoy día pensamos que vamos a producir para Greta, su generación. También vamos a producir para los millennials, pero vamos a producir para generaciones mucho más exigentes. Y eso lo que nos pide es que la salud de nuestros huertos, que está condicionada por el cambio climático, que lo estamos sufriendo, por la globalización de plagas que van, se mueven, aparecen y generan grandes problemas, y también está condicionada por la manera en que hemos estado produciendo durante muchos años, con algunas prácticas agrícolas que son bastante obsoletas, de muchos plaguicidas, de mucho descontrol.
sin entrar en el mundo hippie, solamente estamos diciendo aquí, esto es un mundo real de sustentabilidad. Y por otro lado, las herramientas que estamos teniendo hoy día para el manejo sanitario están cambiando, tenemos legislaciones muy exigentes en Europa, en Estados Unidos, por lo tanto cada vez se exige más sustentabilidad y nos van limitando los productos que podemos usar en Chile. Y por eso cuando decíamos que hoy día las enfermedades eran globales, que necesitaban soluciones locales, las soluciones locales están con nuestras poblaciones locales con las cuales podemos hacer un avance. El manejo integrado incorpora la sabiduría de la agricultura ancestral, que todos hemos visto que en el pasado era bastante más equilibrada, lo que favorece el desarrollo de una planta sana en un ambiente amigable, y desarrolla sus propias defensas de plagas y enfermedades. Ese es el camino que hoy día se ve como más importante y el que debemos seguir en la agricultura, más que solamente el mundo de las aplicaciones. Hoy día el uso de biocontroladores nativos, el ejemplo de este producto que estamos conversando, seleccionado por investigadores locales, es probablemente el camino más luminoso en términos de que es el camino más positivo, donde hay más posibilidades de hacer, lo que nos lleva a la satisfacción de la demanda, ¿cierto? Porque es un camino en el cual estamos en la sustentabilidad. Es lento, no es fácil, requiere de mucha investigación, requiere de un cambio en nuestra cabeza, pero probablemente esto es el futuro más cercano del manejo de plagas y enfermedades en la fruticultura. Solamente agradecer la colaboración de la Universidad Católica, tanto en la facultad, en el Instituto de Biología, como en la Escuela de Agronomía, y reafirmar lo que decía Roberto. Hoy día la colaboración entre el mundo privado, público, academia y los investigadores que están también fuera de la academia es la clave del éxito. Y mis felicitaciones por el trabajo de Roberto y el equipo, porque cuando vino a hablarnos la primera vez, la verdad es que yo lo vi un poco hippie, lo vi un poco soñador, me parecía un poco raro, hasta que fui aprendiendo, junto con lo que nos iban mandando información, de cuál era el valor del proyecto, y hoy día obviamente creo plenamente en el trabajo y en el resultado. Así que muchas felicitaciones, gracias por el resultado. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y por lo entretenido de la introducción a este seminario. Vamos a continuar con la segunda presentación de esta jornada, y le voy a pedir a Ernesto entonces que ya pueda compartir su PPT. Mientras tanto, yo voy a hacer la presentación. La segunda charla de esta mañana la va a dictar el doctor Ernesto Moya de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Agronomía, y lleva por título Uso de bioinductores bacterianos para el control de la bacteriosis del kiwi. Gracias, Carolina, por la invitación. Creo que Carlos lo decía hacia el final de su presentación cuando dice que estamos viendo una etapa luminosa en lo que son las ciencias agronómicas y lo que son las ciencias fitopatológicas y desarrollo de este nuevo tipo de desarrollo. Muy en paralelo a lo que nos va a presentar Roberto en un par de minutos más, este trabajo de investigación que nosotros desarrollamos siguiendo un modelo muy parecido a lo que planteaba Roberto, en el sentido de que uno llegó con una idea, en el caso vino a conversar con Carlos en el comité del Kiwi, y esa interacción público-privada, academia, gobierno y el sector privado permiten este tipo de desarrollos porque permite ir dándole guías de cómo poder transformar una idea finalmente en una solución a problemas y también en nuevos negocios y en nuevos desarrollos para el país. Así que les quiero contar esa historia, así que vamos a partir en la presentación de hoy dando algunos antecedentes sobre la PSA. No hay mucho que hablar porque hemos aprendido mucho en los últimos 10 años sobre esta enfermedad y contarles un poco lo que fue el desarrollo de estos bioinductores para el control de kiwi. El 2010, ¿cierto? Se empieza a hablar en Chile de esta nueva enfermedad que atacaba al kiwi y durante varios años, entre el 2010 y 2015,
ser marcado con el signo positivo PSA para un huerto de kiwi era un problema mayor. Y claramente ha habido mucha pérdida de huertos que se arrancaron, dado que esta enfermedad ataca a la planta, produce síntomas que son bien característicos, como son estas manchas necróticas rodeadas de un halo clorótico, pero además ataca la producción, porque es capaz de causar aborto floral, y ahí hemos aprendido en los últimos años que esto es una asociación entre esta bacteria Pseudomonas syringae pathobalactinidia, que es la que causa el cancro bacteriano al kiwi, pero también se asocia con Pseudomonas syringae pathobarsyringae, y ese ataque conjunto hace que sea mucho más agresivo y obviamente cuando ataca las flores y causa aborto floral, perdemos producción. Adicionalmente, esta enfermedad tiene un proceso de infección que es sistémico, por lo tanto también causa taponamiento de haces vasculares y eso se traduce finalmente en muerte de brotes, ¿cierto? Con un síntoma que era muy característico a cuando empezó para identificar a la enfermedad, que era este lloro rojo. Pero lo más grave que en muchas cultivos, y especialmente en variedades de tipo amarillo, teníamos el fenómeno de muerte de plantas. ¿Ya? Las plantas se morían y muchas veces uno de los signos que uno más observaba en terreno era la muerte de la planta y el rebrote del patrón, donde había sido injertada la variedad de interés. Y por lo tanto, dada la dificultad que fue generando esta enfermedad, el Comité del Kiwi creó esta primera mesa de la PSA, que se llamó, donde se juntó la academia, las entidades gubernamentales como el SAC, asesores y la industria, y empezamos a aprender sobre esta enfermedad y pensamos a pensar cómo podemos hacer desarrollos para solucionar esta problemática. ¿Ya? Lo primero que aprendimos es que habían 3 biobares descritos en los estudios y que el biobar que afectaba acá en Chile era el biobar 3. Después supimos que era un biobar que era levemente distinto y que un biobar 4 que se mencionó en algún momento en realidad correspondía a una nueva especie que el doctor Joel Van Este del Planet Food Research Center de Nueva Zelanda lo denominó Pseudomonas syringae pathobalactinidio foliorum. Por lo tanto, aprendimos a identificar la enfermedad, a poder utilizar herramientas moleculares para hacer su identificación. Y en ese periodo vimos cómo la enfermedad se fue distribuyendo a lo largo de nuestro país, de la primera vez que encontramos la enfermedad en el huerto de las higueras, ¿cierto? Y de ahí se fue distribuyendo a lo largo del país, encontrándose hoy, podríamos decir, desde la 6ª a la 8ª región, solo la 5ª región está completamente libre de la enfermedad, y llegamos en un periodo bastante corto de tiempo, en menos de 7 años, a tener una prevalencia de huertos identificados de un 30%. Pero la verdad que uno al visitar los distintos huertos podría decir que la gran mayoría de los huertos de la 6ª región hacia el sur se encuentran afectados por esta problemática cuando se dan las condiciones medioambientales para el desarrollo de esta enfermedad. Y eso también lo entendimos porque el comité desarrolló una investigación que permitió hacer un mapa que nos permitió definir los índices de riesgo de aparición de la enfermedad y vimos que desde el Maule hacia el sur teníamos condiciones ideales para el desarrollo de la infección por PSA y eso explicó la rápida diseminación que finalmente tuvo la enfermedad en esta zona. Pero lo importante fue que desde un principio empezamos a buscar y pensar en soluciones para controlar la enfermedad. Y en un periodo relativamente corto de tiempo llegamos a la conclusión que la solución era convivir para poder manejar esta problemática, ¿ya? Y en este trabajo que realizaba la mesa de la PSA, que hoy es la mesa fitosanitaria del kiwi, logramos determinar, por ejemplo, que era muy importante eliminar el material vegetal dañado, ¿cierto? La importancia, los trabajos que hizo Paulina Sepúlveda en línea de la desinfección de las herramientas para eliminar el inóculo y no ir transmitiendo la enfermedad que se disemina sistémicamente dentro de las plantas infectadas, desde una planta infectada a plantas sanas. También aprendimos que el monitoreo del síntoma de tizón de flor nos da una visión del efecto que podía tener esta enfermedad y la importancia de la higiene predial, de mantener huertos limpios y manejar. Y estaba el desafío de desarrollar un programa fitosanitario con pocas alternativas, que es la dificultad que tiene el control de la mayoría de las bacteriosis que afectan a frutales
en el país, porque en realidad tenemos casi 2 productos que son los oficiales, que son los antibióticos, los cuales están prohibidos en muchos mercados y probablemente van a terminar saliendo al mercado, como bien planteaba Carlos, con el tema de las nuevas tendencias que se dan en los consumidores. Y por otro lado estaban las sales de cobre, que eran una problemática. Por lo tanto, cuando pensábamos en un programa fitosanitario integrado, pensábamos en un cambio de mentalidad en la manera de hacer este trabajo, ¿ya? Y eso yo siempre lo defino en mis clases, que es un modelo que desarrolló Brian McSpeen en Ohio State University, que es este modelo de que es una pirámide. Cuando partimos una plantación, y hoy es bueno escuchar de que hay interés de plantar más kiwi, lo primero es hacer un buen diseño medioambiental, que es primero tener un huerto que ojalá tenga todas sus plantas sanas, ¿cierto? Que se fertilice adecuadamente, con un adecuado sistema de riego, que evite la compactación y que haga una buena preparación de suelo, de manera de poder partir con un huerto en buenas condiciones. De ahí está obviamente elegir el germoplasma. Lamentablemente muchas veces el germoplasma lo define el mercado y muchas veces la consideración de resistencia a enfermedades no es una variable, pero los neozelandeses nos enseñaron de que se podía utilizar una variedad, tener un programa de mejoramiento genético y encontrar ahí una variedad que permitía resistir de mejor manera a la PSA, y hoy ellos comercializan la variedad Gold 3, ¿cierto? Que es una variedad que ellos la usan de manera exclusiva y de esa manera compiten mejor en los mercados. Y de ahí el cambio de mentalidad que viene es que el peldaño siguiente en esta pirámide van a tener que ser los productos biorracionales, donde caen productos a bases de control biológico, todo lo que son prácticas culturales para aumentar muchas veces estas poblaciones de microorganismos benéficos o que tienen actividad antagonista sobre las plantas. Y por último, vamos a tener que utilizar en menor medida y bajo situaciones muy particulares los pesticidas que hemos usado tradicionalmente. Especialmente considerando, y como lo decía hace un rato, que son antibióticos y sales de cobre, son productos que están fuertemente cuestionados, que se está restringiendo su uso, y que además, en ambos casos, existen antecedentes de que los microorganismos son capaces de desarrollar resistencia. Y en Nueva Zelanda, el doctor Joel Banesta ha hecho un trabajo muy interesante identificando secuencias genómicas que explican la presencia de estructuras que permiten tomarlas, por ejemplo, las sales de cobre y sacarlas desde el interior de la bacteria, y de esa manera, si se utilizan concentraciones muy bajas de sales de cobre, podemos tener problemas de resistencia. Por lo menos en Chile hasta la fecha no hemos detectado presencia de resistencia a cobre. Pero si se continúa o se hace un uso irracional de estas herramientas químicas, podemos tener a futuro una problemática mayor, porque son pocas las herramientas y tenemos que buscar soluciones. Y basado en esa problemática, nosotros pensamos en desarrollar una nueva idea. Y esa idea venía de estudios que se han hecho por varios años que demuestran que las plantas tienen la capacidad por sí mismas de defenderse del ataque de los patógenos, ¿no? Es decir, cuando un patógeno entra en contacto con la planta posee receptores en sus membranas celulares que permiten detectar la presencia, y eso es una señal de peligro, lo cual se dirige al interior de la célula vegetal a través del ácido salicílico, y esta señal se transmite y le indica al núcleo celular de la planta que produzca compuestos que son las proteínas relacionadas con la patogénesis o las PR proteins, ¿cierto? Estos genes se activan y producen proteínas que son capaces de contrarrestar las infecciones de patógenos, ya sean fungosos, virales o bacterianos. Lo interesante de este fenómeno, que está determinado, un fenómeno que se conoce como priming o gatillado de los sistemas de defensa de las plantas, que es un estado fisiológico que se puede inducir en la planta, ¿cierto? Y que en base a un estímulo menor, la planta puede después responder de mayor forma. Es decir, cuando el patógeno entra en contacto durante el desarrollo de la planta con el tejido vegetal, la planta va a empezar a responder en su proceso de defensa. Pero muchas veces los patógenos tienen la habilidad de sobrellevar esas respuestas de defensa que tienen las plantas. Sin embargo, uno puede aplicar un estímulo, ¿cierto? Un activador de defensa
Y ese estímulo, cuando entra después el patógeno en contacto con la planta, la respuesta de defensa es mucho más rápida y en mayor intensidad. Y por lo tanto, de esa manera se puede contrarrestar al patógeno. Y basado en esa idea, nosotros planteamos la posibilidad de desarrollar bioinductores de resistencia en nuestro país. Y esto fue basado en una idea. Nosotros estábamos trabajando con unas bacterias que habíamos obtenido desde plantas de trigo, que habían mostrado en trigo la capacidad de inducir genes de resistencia en trabajos realizados en los Estados Unidos. Pero ese mismo grupo de trabajo demostró que aplicando los compuestos que producían estas bacterias en una planta de hoja ancha como es la Arabidopsis thaliana, que es una crucífera, se podía contrarrestar la infección de Pseudomonas syringae-patobartomato, es decir, una bacteria, y de esa manera detener la infección que esta bacteria causaba en esta planta que se usa para estudios científicos. Y basado en esa idea, nosotros propusimos un proyecto que también consideró lo que se había terminado en trabajos realizados el año 2013 en Nueva Zelanda, que si uno inducía la vía del ácido salicílico, utilizando inductores químicos como el ácido benzolar S-metilo, uno podía contrarrestar las infecciones que causaba la PSA en kiwi. Con esa idea presentamos, ¿cierto?, este proyecto, que fue un proyecto FONDEF, 2 etapas, que lo adjudicamos el año 2014, y que lo terminamos el año 2020, ¿cierto? En ese proyecto, nosotros lo primero que hicimos fue evaluar si nuestras bacterias eran capaces de ser antagonistas de manera directa sobre la PSA. Y en ese trabajo observamos que estas bacterias producían compuestos antimicrobianos que eran capaces de inhibir el crecimiento de la bacteria Pseudomonas syringae-patobar actinidia. Viendo que tenían esa capacidad de producir compuestos con actividad antimicrobial, hicimos ensayos de antibiosis donde inoculamos plántulas de kiwi con la bacteria PSA, con nuestras bacterias, y pudimos observar de que reducía las infecciones de la bacteria de manera directa, por lo tanto había una actividad de antibiosis asociada a este proceso. No tan efectivo como usar un antibiótico, pero sí era capaz de reducir de manera significativa las infecciones. Por otra parte, evaluamos la capacidad de estas bacterias aplicadas tanto al follaje como a la raíz, antes de inocularlas con PSA, y lo que pudimos observar que al inocular el follaje teníamos una mayor respuesta de defensa, por lo tanto éramos capaces de inducir la resistencia cuando inoculábamos con nuestras bacterias benéficas 7 días antes de inocular con la bacteria patogénica. Y eso se observaba como una reducción en el número de manchas que aparecían sobre las hojas de kiwi. Y acá, por ejemplo, podemos ver una fotografía donde vemos una planta con manchas necróticas que fue inoculada solo con PSA, mientras que al lado tenemos una planta que fue inoculada con una de nuestras cepas bacterianas y vemos la reducción en el número de manchas sobre los tejidos. Pero eso se hacía obviamente bajo condiciones controladas. Ahora, en el mercado hay muchos productos o empresas que dicen que tienen productos que son inductores de resistencia o que producen resistencia sistémica adquirida. Pero eso se tiene que validar. Y nosotros para ello desarrollamos una plataforma basada en el uso de identificación de expresión de genes de resistencia que posee la planta de kiwi. Creamos una plataforma de 9 genes, y para lo cual nosotros inoculábamos con nuestras bacterias las plantas de kiwi y veíamos si la planta de kiwi, ante la presencia de nuestras bacterias, era capaz de activar esos genes de resistencia. Y lo comparamos contra este inductor químico que es el ácido benzolar S-metilo, que se comercializa como el producto Biome. Y lo que pudimos ver es que nuestras bacterias generaban un perfil muy similar, por lo tanto nos permite suponer de que activa genes similares a la ruta del ácido salicílico, ¿ya? Y por lo tanto tenemos un inductor biológico de la ruta del ácido salicílico en kiwi desarrollado con este producto, ¿ya? Por lo tanto, pudimos concluir, ¿cierto?, en este trabajo de que nuestras bacterias inducen genes de forma similar al producto químico Biome que comercializa la empresa Syngenta, ¿ya? También hicimos esa validación en plantas de kiwi amarillo, donde tuvimos una alta expresión de muchos de estos genes después de inoculada,
y por lo tanto también pudimos concluir de que esta inducción, así como ocurría en plantas de kiwi verde, también ocurría en plantas de kiwi amarillo, y por lo tanto sirve a las dos especies en las cuales esto se produce. ¿Ya? Ahora, yo les decía, esto en el laboratorio sale bonito, permite generar publicaciones que pueden ser muy atractivas, pero la validación real es cuando vamos a terreno y somos capaces de mostrar la eficacia. Y nosotros hicimos en la primera etapa del proyecto ensayos donde pusimos plantas en el piso, tratamos plantas adultas y también pusimos plántulas en la canopia. Las plantas de la canopia no nos funcionó por un tema simplemente práctico. Regar esas plantas era muy difícil, había que vivir en el huerto para poder mantenerlas vivas, y por lo tanto nos funcionó solamente las plantas en el piso y las plantas adultas que ya estaban establecidas. Y en esos ensayos pudimos observar que el uso de nuestras bacterias reducían de manera significativa la infección con respecto a un control no tratado, y muchas veces de mejor manera de lo que hacía el uso de sales de cobre. ¿Ya? Y en los dos ensayos que realizamos tuvimos, tanto en planta en maceta al piso y en plantas adultas, tuvimos una buena respuesta. Y con esos datos nosotros hicimos la solicitud de una patente y pasamos a la segunda etapa, donde tuvimos que buscar el apoyo de una empresa para poder hacer el segundo desarrollo, y ahí nos unimos a trabajar con la empresa Bioinsumos Nativa, que nos había apoyado en la primera etapa, y en la segunda etapa nos apoyó con apoyo financiero para poder postular la segunda etapa. Y ahí desarrollamos dos formulaciones, una formulación en polvo y una formulación oleosa, donde demostramos que las bacterias eran capaces de crecer en estas formulaciones, y al colocarlas en placas mantenían su eficacia de actividad de antibiótica. Hicimos con estas formulaciones ensayos en terreno, utilizando la misma metodología que les había mencionado, y en esos ensayos también demostramos que las nuevas formulaciones eran capaces de tener un efecto de control y de reducción de la infección a lo largo de la temporada de cultivo, cuando se iban haciendo 4 o 5 aplicaciones durante la temporada de desarrollo. Y además nos tocaron 2 temporadas bien complejas, que fueron temporadas de alta lluvia primaveral, lo cual demostró la capacidad de estas bacterias de reducir la enfermedad. ¿Ya? Estos fueron 2 ensayos que se hicieron en esta segunda etapa y que terminamos justo antes de la pandemia, que se iniciara la pandemia de coronavirus. Por lo menos alcanzamos a atacar los datos y terminar adecuadamente el proyecto. En esa etapa también el interés de la empresa por desarrollar este nuevo producto lo llevó a hacer unos primeros ensayos precomercial, donde los productos que nosotros habíamos desarrollado se incorporaron dentro de un programa de manejo que tenía un productor, y se comparó el testigo que correspondía al manejo que hacía el productor versus un programa que incluía nuestros bioinductores y otros productos que tenía la empresa. Y en esos ensayos se pudo demostrar de que el uso de estos tratamientos con bioinductores reducía la cantidad de botones y flores atizonadas en relación al programa que estaba utilizando y tradicional que usaba el productor. No tenía efecto sobre los cargadores, y también se veía un efecto de disminución en el número de manchas. Por lo tanto, mostró que tenía una efectividad en la reducción y en lo mejor la calidad. Y eso, de manera interesante, se tradujo en que también en mejores parámetros de calidad, donde hubo diferencia en el peso fresco de la fruta, en el calibre y en el peso seco, y eso también se tradujo en un incremento en los rendimientos de 1,2 y 3 toneladas en los 2 ensayos que se realizaron en estos 2 huertos bajo estudio. Por lo tanto, dado los buenos resultados que tuvo este proyecto, en marzo del año 2021, la empresa Bioinsumos Nativas licenció a la Universidad de Concepción el producto desarrollado, utilizando la formulación que ellos mismos habían desarrollado, y estamos trabajando en un trabajo conjunto donde le estamos buscando nuevas aplicaciones a este producto. Y lo que como grupo de trabajo, que es el Laboratorio de Manejo Integrado de Enfermedades de la Universidad de Concepción, nos alegra es que fuimos capaces en este trabajo de crear una alternativa para el mercado nacional del bioproducto. Salió este año al mercado, el producto se llama Taniri, ¿cierto? Ahí está la caja, ha sido una alegría poder verla, y es un producto que está recomendado para su uso en kiwi. Y además hemos demostrado que tiene la habilidad de activar genes de defensa en plantas de cerezo, en plantas de nogal, y que ha mostrado también eficacia en el control de algunas problemáticas en castaño, que es un cultivo que es 100% orgánico, que se está desarrollando muy fuertemente acá en la región
en la región de Ñuble. Por lo tanto, hemos cumplido la meta completa en estos casi 6 años de trabajo que significó desarrollar este producto y que hoy está disponible para los productores en el país. ¿Cuáles yo creo que son las consideraciones finales? Primero, que hemos aprendido mucho de PCA en estos últimos 12 años, y lo que hemos aprendido debemos aplicarlo al desarrollo de programas de manejo de esta enfermedad en kiwi, ¿cierto? Y para manejar esta enfermedad tenemos que hacer uso de un manejo integrado de enfermedades, ¿cierto? Desarrollando programas que sean estrictos, ¿cierto? Y responsables de cada una de las prácticas que implica mantener a las plantas limpias, ¿cierto? Y en este programa creo que el uso de inductores de resistencia como complemento a los planes de control de PCA y los momentos que se puedan usar van a ir mezclados con productos químicos, van a hacer su acción más eficaz, ¿ya? Y obviamente, como acá usamos a la planta, el estado de las plantas y las condiciones en las cuales se desarrollan las plantas van a hacer que muchas veces las respuestas de defensa puedan ser variables. Y es ahí donde el desarrollo que nos va a presentar Roberto después de esta presentación creo que va a jugar un papel importante. Carlos nos mostraba lo que ellos han aprendido para poder llegar a producir kiwis de calidad en nuestro país. Y desde el punto de vista del manejo fitosanitario, yo creo que los cobre y los antibióticos van a ser utilizados principalmente al inicio, probablemente la brotación, ¿cierto? Y después productos inductores de resistencias como Taniri, que tienen que ser aplicados sobre el follaje, van a empezar a aumentar los niveles de defensa. Y durante todo el proceso de formación del botón floral y la floración, el uso de biopesticidas, el uso de Taniri, y la aplicación de esta nueva alternativa que son los bacteriófagos van a poder jugar un papel muy importante. Porque yo creo, como nos va a explicar Roberto, los bacteriófagos atacan directamente a la bacteria y pueden destruir esas cepas resistentes que puedan ir surgiendo. Por un tanto, preparamos a la planta para defenderse y a lo mejor el bacteriófago va a destruir esas cepas resistentes que van a sobrevivir a estos productos de mayor toxicidad como son los cobres o los antibióticos, ¿ya? Y probablemente el uso de bacteriófagos se van a poder seguir usando a lo largo de la temporada, a lo mejor siendo aplicados en verano, ya cuando las condiciones de desarrollo de la enfermedad sean menor, podemos atacar de manera más directa a la bacteria, ¿cierto? O aumentar los niveles de genes de defensa de las plantas y la producción de proteínas relacionadas con la patogénesis, y de esa manera reducir las infecciones a lo mejor internas que tengan las plantas con esas aplicaciones, para a lo mejor cerrar la temporada con una aplicación de cobre antibiótico y de esa manera la fruta en ningún momento esté en contacto con compuestos que puedan ser tóxicos para las personas. Agradezco la atención y después contestaremos las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tu interesante presentación y novedoso producto para el tratamiento de la bacteriosis del kiwi. Así que vayan guardando sus preguntas para el final de las presentaciones, que seguramente ya deben haber algunas por ahí guardadas. Continuando con nuestro seminario, vamos a dejar con ustedes al último expositor de esta jornada, que es el doctor Roberto Bastía de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y director del proyecto que estamos cerrando en este minuto. Roberto nos va a presentar su charla denominada Desarrollo de un antimicrobiano natural contra el cancro bacteriano del kiwi utilizando bacteriófagos. Roberto, por favor. Ya, se está compartiendo, ¿no? Sí, se ve muy bien. Ya. Gracias por la introducción, Carolina, y gracias a los anteriores expositores, a Carlos y a Ernesto. Muy interesantes las presentaciones, y aquí vamos a ver un poquito lo que hemos hecho en el proyecto y cómo nos vamos a dar cuenta en el camino. Al parecer son tecnologías que son bien complementarias, ¿cierto? Porque, como bien decía Ernesto, atacan puntos distintos, ¿no? Son estrategias distintas. Entonces pueden ser incluso, sería interesante después ver alguna sinergia o algo por el estilo. Bueno, este es el título del proyecto, ¿cierto? KiwiPhage desarrolla un antimicrobiano natural contra el cancro bacteriano del kiwi utilizando bacteriófagos. Nosotros le pusimos este nombre de fantasía, KiwiPhage, porque fuera un poquito más llamativo, pero les voy a contar un poco en qué consiste. Nosotros nos motivamos a investigar este tema
cuando nos empezamos a enterar del problema que significaba la PCA para la industria del kiwi. Nuestra aproximación, somos un poquito externos nosotros acá porque nuestra formación es más de microbiología, pero vimos que en el fondo el conocimiento y la experiencia que habíamos adquirido a lo largo de nuestra formación podía ayudar o contribuir a solucionar este problema, ¿cierto? De la PCA que, como bien se dijo anteriormente, llegó al país y causó bastantes problemas a la industria, y es una infección que en el fondo, a pesar de todas las instancias y herramientas que se utilizaron para poder controlarla, esta infección básicamente fue expandiéndose geográficamente y los números de huertos positivos para esta bacteria fueron aumentando. Ante las distintas, el pronóstico y el problema que significaba esto, se empezó a evaluar y pensar en distintas estrategias alternativas, y dentro de eso una era el control biológico, y ciertamente una opción que podía evaluarse era el uso de bacteriófagos. ¿Y qué son los bacteriófagos? Los bacteriófagos son básicamente virus que infectan bacterias. Son las entidades biológicas más abundantes del planeta, de hecho están en todos los ambientes, están, por cierto, en los huertos de kiwi, pero incluso están dentro de nuestro cuerpo, ya son totalmente ubicuos, están en todos lados, y son los depredadores naturales de las bacterias en el ambiente. Entonces, el principal depredador que tiene una bacteria es el bacteriófago. ¿Y qué es lo que es? El bacteriófago básicamente es un virus que reconoce a su bacteria hospedero, la infecta, y cuando la infecta toma control de la bacteria y se multiplica dentro de ella. ¿Ya? Este es una animación que muestra un poquito lo que ocurriría, ¿cierto? Entonces, cuando el virus infecta a la bacteria y se multiplica dentro de la bacteria, las nuevas partículas que salen del virus podrían quedar libres para después infectar una siguiente bacteria. Lo que ocurre inicialmente es que, como les dije, hay un virus, ¿cierto? Un bacteriófago que lo que hace es reconocer a su bacteria hospedero, inyecta su material genético a la bacteria y en este proceso toma control de ella. Aquí hay fotos de microscopía electrónica que muestran precisamente cómo van ocurriendo estas etapas, para que me crean que es algo que realmente existe, no solamente aparece en este video, ¿cierto? Aquí se ve como, por ejemplo, la bacteria se lisa, ¿cierto? Y libera los nuevos fagos. ¿Ya? Entonces, tienen este potencial de reconocer a su bacteria hospedero y eliminarla. Ahora, esta habilidad ha hecho que, especialmente durante los últimos años, se haya puesto nuevamente el énfasis de los fagos como potenciales antimicrobianos naturales. Y eso se debe a que tienen ciertas propiedades bien atractivas. Primero, el hecho de que sean agentes naturales, ¿cierto? Es bien interesante, lo aleja de todos estos antimicrobianos químicos. Otra cosa es que son agentes muy versátiles, entonces uno podría aplicarlo en distintas áreas, eh, por ejemplo, inocuidad alimentaria, acuicultura, ¿cierto? Incluso salud humana y, por supuesto, también en agricultura. Eh, el interés que ha surgido nuevamente en el uso de fagos como antimicrobianos ha hecho que incluso la prensa haya puesto el ojo en esto y hayan generado reportajes sobre cómo los fagos podrían ayudar a contribuir a controlar distintas bacterias patógenas en distintas áreas. Pero tal vez una de las características más interesantes de los bacteriófagos y que lo distingue precisamente con otro tipo de antimicrobianos es que son altamente específicos. Básicamente uno podría seleccionar fagos que reconozcan específicamente a la bacteria patógena que está causando un problema, que está contaminando, ¿cierto? Y estos fagos infectarían a esta bacteria, la eliminarían y no afectarían o no alterarían la microbiota natural en este caso de las plantas, por ejemplo. Y como les digo, esta es una gran diferencia con respecto a otro tipo de antimicrobianos como pueden ser los antibióticos o incluso el cobre, la especificidad que pueden tener. Entonces, con esto en mente, la pregunta que surgió era si nosotros podíamos eventualmente utilizar bacteriófagos para combatir las infecciones producidas por PCA, ¿cierto? Esta fue la pregunta inicial que nos hicimos con Carolina como equipo para ver si podíamos desarrollar un proyecto asociado a este tema. Y lo primero que hicimos entonces fue plantearnos cómo podíamos abordar esta investigación. Para esto obviamente nos planteamos un objetivo general y en el camino identificamos, ¿cierto?, una serie de objetivos o desafíos que íbamos a tener que ir
superando, que tenía que ver obviamente con obtener las cepas. Como les dije, nosotros no trabajábamos precisamente en esta área, ¿sí? Entonces tuvimos que empezar a trabajar desde cero, primero caracterizando las cepas de PCA, ¿cierto? Conociendo a la bacteria, aislando bacteriófagos, caracterizándolo, seleccionando los fagos más ideales, con mayor potencial para controlar esta bacteria. Luego tuvimos que diseñar algunos métodos para evaluar la efectividad de los fagos, ¿cierto? Optimizar la producción de los mismos y, por supuesto, lo más relevante tal vez, evaluar la efectividad de los fagos en campo. Si ustedes se dan cuenta, estas son distintos desafíos que justifican de algún modo una aproximación tecnológica al desarrollo de un proyecto de investigación asociado a esta temática. Y lo primero que hicimos fue estudiar la bacteria, ¿cierto? Y aquí fue súper importante la colaboración con el SAC, quienes nos facilitaron las primeras cepas de PCA que fueron aisladas dentro de sus programas de prospección y que provenían precisamente de las regiones más afectadas por esta bacteria. Nosotros hicimos una caracterización molecular y fenotípica de estas bacterias, confirmamos, así como otros estudios habían hecho, que la mayoría de las cepas que estaban presentes en Chile correspondían precisamente al Biovar 3, que es el que estaba causando la pandemia en distintos países. A partir de su caracterización fenotípica, identificamos a partir de la caracterización identificamos algunas cualidades bien interesantes, como por ejemplo que estas cepas eran capaces de producir ácido indolacético, que es una fitohormona que se había visto que algunas bacterias fitopatógenas también eran capaces de producir. Y bueno, lo que hicimos fue utilizar todas estas bacterias para posteriormente aislar los fagos. Entonces fuimos al ambiente a buscar fagos que fueran capaces de infectar estas cepas. Y encontramos una serie de bacteriófagos. Para los que no saben muy bien cómo uno identifica los fagos, aquí lo que ustedes están viendo es una placa de cultivo de la bacteria, donde la bacteria crece en todos lados, salvo en estos puntitos, ¿ya? Los puntitos que ustedes ven acá, estos puntitos que están resaltados con estos círculos rojos, es donde precisamente hay un fago que lo que hace este fago es eliminar a la bacteria, ¿ya? Entonces la bacteria crece en toda la placa, salvo donde el fago la elimina e impide que la bacteria pueda crecer. Entonces de este modo nosotros fuimos aislando distintos fagos que encontrábamos en el ambiente que eran capaces de infectar todas estas cepas con las que estábamos trabajando. Una de las primeras cosas que hicimos fue ver si los fagos eran capaces de infectar a la colección de bacterias que teníamos de las distintas cepas de PCA, y efectivamente vimos que en su conjunto los fagos eran capaces de infectar todas las cepas de PCA que teníamos. Aquí ustedes en azul indica el cuadrito en azul, aquí están las distintas cepas de PCA, los distintos fagos que fuimos aislando, y en azul indica que el fago sí es capaz de infectar la cepa. Si ustedes se dan cuenta, el cuadro es prácticamente completamente azul porque todos los fagos que teníamos eran capaces de infectar las distintas cepas de PCA. Luego quisimos ver si estos fagos eran capaces de eliminar una población de la bacteria, ¿cierto? Porque teníamos que ver si eran efectivos para poder controlarla. Entonces hicimos unos primeros ensayos in vitro, y lo que ustedes ven acá es una curva de crecimiento de la bacteria. La curva que ustedes ven acá es cómo la población bacteriana va creciendo normalmente, ¿ya? Así crece cuando la bacteria no tiene ningún elemento que la altere, ¿cierto? Que la elimine. En cambio, cuando nosotros agregamos los fagos a los cultivos bacterianos, vimos que la bacteria era incapaz de crecer y al contrario se eliminaba completamente. Lo interesante es que nosotros evaluamos distintos fagos, obviamente algunos infectaban de forma muy eficiente la bacteria, otros no tanto. En base a eso fuimos seleccionando, pero encontramos algunos que incluso con concentraciones 10 veces menor a la de la bacteria ya eran capaces de eliminar completamente el cultivo. Entonces, básicamente eran muy eficientes para controlar estas poblaciones de la bacteria. También hicimos algunos análisis para evaluar la resistencia de los fagos ante condiciones ambientales adversas, como podría ser pH, temperatura y radiación solar, pensando en las condiciones que tendrían que soportar en campo, por ejemplo. Y en base a estos análisis seleccionamos 4 fagos, que son estos que están acá. Estas son las fotografías de microscopía electrónica de cada uno de los fagos. Y hicimos también una caracterización más detallada de esto. Entonces secuenciamos su genoma, básicamente para descartar que fueran portadores de genes que pudiesen ser potencialmente nocivos, como por ejemplo que
descartar que tuviesen algún gen de resistencia a cobre o antibiótico, o que también fueran portadores de algún gen de virulencia, ¿ya? Entonces, en el fondo, es una especie de medida de seguridad. Una vez que teníamos esto definido, otra pregunta muy importante era si cumplía con la característica que nosotros apostábamos de especificidad. Entonces lo que hicimos fue aislar bacterias que se encontraban naturalmente en una planta de kiwi, y vimos si estos fagos eran capaces de infectarla. Y como ustedes ven acá, esta es una lista de distintas bacterias aisladas desde una planta de kiwi. Estos fagos no podían infectarla, en cambio sí infectaban distintas cepas de PCA. Aquí ven básicamente las mismas bacterias cultivadas y cómo los fagos no son capaces de infectarla, en cambio a PCA sí la pueden infectar. Entonces los fagos con los que nosotros estábamos trabajando efectivamente eran específicos contra PCA. Con esto definido, la pregunta era si los fagos eran capaces de eliminar la bacteria, pero ya en plantas, ¿cierto? No es lo mismo un ensayo en cultivo, ¿cierto? Un medio de cultivo laboratorio, que lo que ocurre en una planta. Entonces lo primero que hicimos en el laboratorio con las plantas fue ver si los fagos eran capaces de eliminar la bacteria sobre las hojas de kiwi. Entonces lo que ustedes ven acá es un ensayo donde se ve la población de PCA sobre una hoja de kiwi, ¿cierto? En cambio, cuando nosotros además agregamos los fagos al tiempo cero, obviamente están las bacterias presentes, pero después de 3 horas ya no somos capaces de detectar la bacteria. O sea, la bacteria se elimina completamente de la superficie de una hoja de kiwi. Una cosa es eliminar la bacteria y otra cosa es prevenir el daño que produce la bacteria a la planta. Entonces, para esto también implementamos un ensayo con estos discos de hojas, donde ustedes lo que ven acá es la escala de daño que puede producir la bacteria, ¿cierto? Entonces, este es el daño que podía producir la bacteria en este ensayo sobre la hoja de kiwi. Y vimos si agregándole los fagos éramos capaces de prevenir el daño. Efectivamente, este es el índice de daño que teníamos cuando estaba la bacteria sola. En cambio, cuando agregábamos esta mezcla de fagos en una o más dosis, veíamos que el daño que se producía efectivamente disminuía. Entonces no solamente eliminábamos la bacteria, sino que también éramos capaces de disminuir un poco el daño que se producía sobre la hoja misma, sobre el tejido vegetal. Ahora esto, como les dije, son ensayos de laboratorio. La siguiente pregunta era si podíamos tener resultados similares, pero esta vez sobre plantas, ya no solamente sobre hojitas en laboratorio. Entonces hicimos ensayos también en plantas de kiwi en un invernadero, en condiciones de invernadero. Y en este caso, tal como en los anteriores, vimos que los fagos efectivamente en 24 horas eran capaces de reducir la carga bacteriana sobre las hojas de kiwi, ¿cierto? Disminuye la población de bacterias de la hoja. Pero no solo eso, también éramos capaces de reducir el daño que se producía en la planta. Aquí también tenemos un índice de escala de daño que se producía en las plantas de kiwi, producto de la bacteria, y vimos que cuando agregábamos esta mezcla de fagos se producía una disminución en el daño sobre la planta, e incluso tenía los fagos mostraban un desempeño incluso un poco mejor que lo que se podía observar con cobre. Entonces estos resultados eran bien promisorios para lo que necesitábamos hacer más adelante, que era evaluar la efectividad de los fagos, pero en condiciones reales de cultivo, esta vez en campo, ¿no? Ahora, en este punto, eso sí, nos encontramos con un desafío que tenía que ver con la persistencia de los fagos en la planta misma, porque a pesar de los buenos resultados, nosotros vimos que los fagos de algún modo eran muy lábiles cuando estaban sobre la planta, se inactivaban muy rápidamente, no éramos capaces de volver a aislarlos desde la planta. Entonces tuvimos que evaluar distintos compuestos que pudiesen aumentar la resistencia de los fagos frente a condiciones ambientales adversas. Esto lo evaluamos primero in vitro, ¿cierto? En laboratorio, evaluamos distintos excipientes que permitieran o que le dieran más resistencia a los fagos frente a condiciones de pH, radiación solar, temperatura, etc. Y después seleccionamos los mejores y fuimos a evaluar su desempeño en campo, en un huerto de kiwi que se ubicaba en Quillota. Y como se ve en esta gráfica, donde se ve los fagos solos, ¿cierto? Y los fagos con distintos excipientes, vimos que efectivamente estos eran capaces de extender la viabilidad de los fagos sobre la planta en el tiempo, desde 48 horas, que era lo máximo que podíamos detectarlo cuando estaban los fagos solos, fuimos capaces de detectarlos después en el campo hasta 96 horas. Y aquí una cosa interesante es las enseñanzas que uno va adquiriendo
con la experiencia, porque una cosa es lo que nosotros pudimos evaluar en laboratorio y otra cosa eran los resultados en campo. Entonces, por ejemplo, compuestos que tenían un muy buen desempeño en laboratorio, la realidad nos indicaba que por muy bien que se comportara el laboratorio, en campo no iba a servir. Y eso tenía que ver con que, por ejemplo, algunos de los compuestos que nosotros evaluamos al final también eran atractantes para insectos, ¿cierto? Lo que claramente tampoco era algo deseable en la producción de kiwi, ¿cierto? Entonces, en base a estos antecedentes, ¿cierto? Cómo se comportaban en campo, también aspectos económicos, por ejemplo, para que una futura formulación no fuese muy costosa, diseñamos algunas formulaciones y hicimos algunos ensayos en campo. Esto se hizo en la zona de Peumo y en la zona de Linares, dos huertos que eran positivos para PSA, con una alta incidencia de PSA y con características agroclimáticas distintas, ¿cierto? Para ver cómo se comportaban estas distintas formulaciones en estas dos condiciones. Hicimos ensayos durante 2 años, ¿cierto? Donde fuimos optimizando las formulaciones y los últimos ensayos, aquí lo que les estoy mostrando es el índice de daño que se observaba en las distintas plantas que antes de recibir los tratamientos, ¿cierto? Esto es cómo se manifestaba la enfermedad antes de recibir los distintos tratamientos, obviamente un tratamiento testigo, ¿cierto? Lo comparamos con las aplicaciones normales de cobre que hacían los productores y evaluamos 3 formulaciones. En realidad evaluamos otras formulaciones también, pero que fueron descartadas porque tenían efectos nocivos, no deseables en las plantas también. Pero lo interesante con estas 3 es que pudimos evaluarla hasta el final del ensayo y vimos que efectivamente una de estas formulaciones era bastante eficiente para de algún modo disminuir el daño que se producía por PSA en las plantas, ¿cierto? Entonces veíamos que se disminuía el daño en relación al testigo y también en relación al tratamiento habitual de cobre, y esta disminución era consistente en los 2 campos donde evaluamos. Entonces, en el fondo, pudimos desarrollar una formulación que al parecer era bastante eficiente para combatir la infección de PSA, ¿no? Asociado a estos ensayos, también quisimos evaluar de algún modo la microbiota de las plantas, cómo cambiaban las comunidades bacterianas asociadas a estas plantas. Entonces hicimos un análisis para ver la composición de estas comunidades bacterianas en las plantas y vimos que en la mayoría de los casos las poblaciones mayoritarias, ¿cierto? Incluso los distintos tratamientos eran las pseudomonas, lo que tenía mucho sentido, ¿cierto? Así está escrito en las plantas que están afectadas por PSA o colonizadas por PSA, ¿no? Entonces en ambos casos las poblaciones estaban mayoritariamente compuestas por pseudomonas. Una cosa interesante en este caso es que quisimos ver cómo cambiaba esta composición de acuerdo a distintos tratamientos o de acuerdo al estado de desarrollo de las plantas, ¿cierto? El estado fenológico, y vimos, cuando analizamos la diversidad de estas comunidades bacterianas, vimos que lo más relevante era el estado fenológico de la planta y no necesariamente el tipo de tratamiento que nosotros aplicábamos. Y esto es bien interesante porque de algún modo nos está diciendo que el tratamiento que nosotros aplicamos con fagos no alteraría la microbiota, ¿cierto? Entonces no sería relevante desde ese punto de vista, no estaría afectando a la comunidad bacteriana que está en la planta, más allá de probablemente eliminar la PSA. Ahora, otro desafío con quien nos encontramos en estos ensayos tenía que ver con la producción de los bacteriófagos, ¿cierto? Porque una cosa es tener bacteriófagos suficientes para poder aplicarlos en un ensayo experimental, y otra cosa es cuando una empresa quiere aplicarlo y venderlo comercialmente, ¿cierto? Entonces, producir fagos a nivel de laboratorio no es tan complejo, pero producirlo a niveles más industriales puede ser un desafío, y esto también es algo que abordamos en el proyecto. Se los cuento en forma muy resumida. Lo primero que hicimos fue, de algún modo, considerar las características biológicas tanto de los fagos que estábamos utilizando como las bacterias mismas, y en base a esas características biológicas diseñamos un modelo de producción, ¿cierto? Un modelo computacional de cómo produciríamos estos fagos y cómo podríamos optimizar la producción de estos fagos. Y esto posteriormente lo evaluamos experimentalmente en un bioreactor. Y lo que les muestro acá es que en la línea segmentada se ve
la producción de FAOs que obtendríamos con nuestro modelo computacional, lo que nosotros simulábamos que podíamos obtener con nuestro sistema, y los puntos que ustedes ven acá es lo que produjimos experimentalmente. O sea, básicamente la producción que alcanzamos se acoplaba muy bien a lo que habíamos simulado, y esto nos permitió aumentar en al menos 10 veces la producción de FAO en laboratorio. Y claramente esto sí puede incluso seguir optimizándose, pero es un gran avance desde el punto de vista de la potencial aplicación de este antimicrobiano y potencial comercialización del antimicrobiano. Entonces, en definitiva, en el proyecto primero fuimos capaces de seleccionar ciertos FAOs que son capaces de infectar eficientemente a PCA. Seleccionamos los más eficientes, generamos una formulación que fue eficaz para combatir la infección producida por la bacteria tanto en condiciones de laboratorio como en condiciones reales de cultivo, ¿cierto? Esta formulación demostró ser específica y que no alteraba la microbiota de la planta de kiwi. Y dadas sus características puede ser incluso utilizada durante la etapa de floración, ¿cierto? Que es una etapa compleja donde normalmente no se aplican otro tipo de antimicrobianos como cobre. Y además también aportamos con la tecnología para poder desarrollar en forma eficiente estos FAOs. Bueno, en su conjunto todo esto también nos permitió hacer una solicitud de patente que se hizo el año pasado, y estamos obviamente también en conversaciones para una potencial acuerdo de licenciamiento con una de las empresas asociadas al proyecto. Solamente me gustaría volver a destacar que todo esto que le he mostrado tiene que ver con la colaboración, ¿cierto? Un trabajo multidisciplinario, la colaboración entre la parte privada, ¿cierto? El sector privado, la universidad y los organismos públicos. Yo digo, sinceramente esto no hubiese sido posible de realizar sin la colaboración de todos, especialmente considerando que básicamente la mitad del proyecto se desarrolló en periodo de pandemia, ¿cierto? Entonces ahí fue súper importante el trabajo de todos, y como les decía inicialmente, esto es un trabajo que partió con un proyecto chiquitito de la universidad, entonces ahí también fue muy importante el apoyo de la universidad para creer en nuestra idea, y que fue creciendo de a poco, ¿cierto? Con estos proyectos FONDEP desde el 2015 hasta ahora, octubre del 2021. El equipo que estuvo a lo largo de todo este proyecto trabajando, bueno, yo trabajé como director del proyecto desde el punto de vista de la parte más microbiología, ¿cierto? Con la doctora Carolina Yáñez como directora alterno, y la doctora Jimena Besoín, que era la experta fitopatóloga que también participaba con nosotros, y obviamente la colaboración del SAC, ¿cierto? El Comité del Kiwi, la empresa CropAdvance y la Sociedad Agrícola Graneros, todas eran entidades asociadas a nuestro proyecto. Y tal vez lo más importante, la gente, ¿cierto? Yo les decía que uno de los logros de este proyecto no solamente tiene que ver con los resultados, sino que tiene que ver con la formación de personas y el trabajo que realizan las personas. Eh, a lo largo de estos años hubo mucha gente que llegó, gente que se fue, gente que fue creciendo, ¿cierto? Se hicieron muchas tesis, entonces el agradecimiento siempre es para el equipo de trabajo, que son los que realizan las cosas, los que se ensucian las manos, ¿cierto? En el laboratorio. Así que nada más que muchas gracias por escuchar. Gracias, Roberto. Pasamos a terminar la ronda de presentaciones, pero antes de ello quisiera compartir con ustedes como para cerrar la presentación del proyecto KiwiPhage. Vamos a compartir con ustedes un video de presentación. Un segundito. Voy a compartir mi pantalla. Chile es uno de los principales países productores de kiwi en el mundo. Sin embargo, durante los últimos años, esta industria se ha visto afectada por la enfermedad del cancro bacteriano del kiwi, producido por la bacteria conocida como PSA. Para combatirla, se utilizan compuestos químicos como cobre y antibióticos, los cuales pueden ser nocivos para el medio ambiente y las plantas. Gracias al desarrollo del proyecto KiwiPhage, financiado por FONDEF,
Nuestro equipo pudo desarrollar un antimicrobiano natural y específico para combatir a la bacteria PSA. Este antimicrobiano se basa en el uso de fagos, que son agentes naturales que eliminan exclusivamente a las bacterias. De este modo, nuestro antimicrobiano elimina la bacteria PSA sin afectar a las plantas o animales y sin contaminar el medio ambiente. Ahí hemos hecho la presentación oficial de nuestro producto, KiwiPhage. Así que ahora quedamos atentos a las preguntas que puedan tener. No sé si hay alguien que quiere iniciar una pregunta, que pueda levantar la mano. O escribir por el chat. Hay una mano levantada, Sandra Bustos. Sandra, por favor, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Roberto, Ernesto, Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias, Carolina. Mira, lamentablemente no pude ver el seminario completo, pero me da mucho gusto que podamos estar explorando nuevas alternativas para el control de esta bacteria. Y mira, sin conocer mucho, me pregunto si los fagos también causan resistencia, digamos, si se pudo ver en este ensayo qué respuesta hay respecto al PSA frente a aplicaciones sucesivas del producto que ustedes están formulando. ¿Hay algo, se genera eso también, como por ejemplo ocurre con los antimicrobianos antibióticos tradicionales? Sí, efectivamente, las bacterias, como son unas entidades biológicas, ¿cierto?, pueden adquirir resistencia a los fagos. Ahora, puede haber una resistencia por mecanismos específicos o una resistencia que surge naturalmente por mutaciones. Lo que se ha visto, y por eso es que uno usa mezclas de fagos normalmente, es que la resistencia a un fago puede aparecer normalmente con una frecuencia aproximada de 10 a la -7, pero en la medida que tú vas utilizando fagos distintos, la probabilidad de que surjan esas bacterias resistentes va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, si utilizas 3 fagos, la probabilidad de que surja una bacteria resistente es de 10 a la -21, entonces prácticamente imposible. Ahora, incluso si ocurriese eso, y estos son ejemplos que han ocurrido incluso en salud humana, por ejemplo, así como surgen bacterias resistentes, los fagos también evolucionan y rápidamente adquieren la capacidad de infectar a esa bacteria resistente. Entonces es un proceso de coevolución y no es un producto que uno diga ya es estático, ¿cierto? Es una formulación que en el tiempo tendría que ir mejorándose. Entonces, el que surja bacterias resistentes contra un fago es probable, contra 4 es muy Bueno, improbable, e incluso si ocurriese, uno rápidamente, incluso hay ensayos donde en menos de 10 días uno puede nuevamente formular un producto que sea capaz de infectar esa bacteria resistente. ok, muchas gracias. Bueno, y también me imagino que estos productos son bien específicos, entonces favorablemente tendríamos una sola cepa de PCA en Chile. Si tuviéramos las otras, habría que hacer las pruebas también si es que estas tienen la cobertura, ¿cierto?, para el resto de las cepas, ¿o no? ¿Correcto? Sí, efectivamente. Nosotros hemos hecho ensayos con algunos otros patobares y estos fagos por lo menos son capaces de infectar un par más. Ahora, otra estrategia que se utiliza cuando está pensando ya más como comercialmente es que se utilizan dentro de las formulaciones mezclas de fago también. Entonces ahí depende de lo que uno quiera. Si uno quiere un producto que sea específico para un poro-patobar o si uno quiere un producto que sea un poquito más versátil, ¿no? Pero esas alternativas existen y va a depender, como tú bien dices, de qué tan homogéneas sean las cepas que uno quiere atacar, ¿cierto? Y ¿Qué también tal del mismo enriquecido la mezcla, exacto, tal vez? sí, sí, y también del mismo rango hospedero los fagos. Así como uno puede aislar fagos muy específicos, uno también podría aislar fagos que tengan un rango hospedero un poco más amplio, que sea capaz de reconocer el mismo fago a distintos patobares, por ejemplo.
Y una última, aprovechando que soy la que levanto la mano. No alcancé a ver dentro de las otras pruebas que hiciste, como para ver si mataba, por ejemplo, Bacillus. ¿Vieron algo de PCS? Si es que tiene algún grado de cobertura para PCS, ¿la mezcla? Pseudomonas siringe. Sí, ensayos con PCS no hemos hecho. Específicamente con esa bacteria. Ahora tenemos algunas cepas de PCS que fuimos recolectando a lo largo de los ensayos, pero no evaluamos contra esa cepa. Bacillus no, porque sí había Bacillus cuando colectamos bacterias que estaban presentes en una planta normal, de la microbiota normal de kiwi, y por lo menos Bacillus no infectaban. Bueno, muchas gracias. Me Gracias, alegro mucho que hayan terminado con éxito el proyecto. Gracias. Gracias, Sandra. Hay dos consultas en el chat, Roberto, te las voy a leer. La primera de ellas dice, ¿cuándo creen que podrá estar disponible el producto comercial? ¿Qué tipo de formulación? Y la segunda, que está muy relacionada, que dice, me imagino que esta técnica de bacteriófagos va a generar un producto comercial. Sí, bueno, como dije al final de la presentación, dentro del proyecto nosotros teníamos empresas asociadas, una de esas era Acropans, que ellos de hecho desarrollan productos basados en bacteriófagos, y ahora estamos en conversaciones para un acuerdo de licenciamiento con ellos, ¿cierto? La idea es transferirle la tecnología a ellos y que ellos puedan comenzar a comercializarlo. El tiempo va a depender un poco de cómo lo maneje la empresa en ese sentido, ¿cierto? Ahí yo entiendo que a ellos también les gustaría hacer algunas evaluaciones en campo más comerciales, ¿no? Y tal vez de ver cómo se posicionaría esto dentro de su producto. El cómo estaría la formulación misma. Nosotros hemos hecho no lo mostré ahora, pero también hemos hecho distintos ensayos para ver las mejores condiciones de almacenamiento de este producto. Lo que hemos visto es que lo ideal siempre va a ser almacenarlo a una especie de 4 grados, ¿cierto? El líquido, pero eso tal vez no es muy viable. También hemos hecho ensayos a 25 grados, donde se mantienen bastante bien, y lo hemos evaluado en tanto forma líquida como liofilizado, y de ambas formas se mantiene bien y se mantiene la actividad de los fagos. Entonces son dos alternativas, pero que probablemente después tendría que evaluar la empresa misma. Gracias, Roberto. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? No estoy viendo por ahora manos levantadas. Okay. Mira, tengo una en el chat. Atendiendo al uso de cobre, ¿qué espectro de compatibilidad poseen los fagos con cobre? Y lo último, ¿poseen alguna capacidad de movilidad en los tejidos? Con respecto al cobre, el cobre como agente es un agente nocivo en general para las moléculas orgánicas, ¿no? Entonces, de ese punto de vista también podría afectar de algún modo la viabilidad de los fagos. No hemos hecho ensayos específicos como para evaluar eso, pero yo sospecho que también podría tener algún efecto nocivo sobre la viabilidad de los fagos. Con respecto a la movilidad, nosotros tampoco hicimos ensayos, pero sí hay varios reportes de que los fagos pueden diseminarse a través de la planta. Hay varios ensayos, de hecho hay otros proyectos acá en Chile que se desarrollan con fagos en plantas también, donde ellos han visto efectivamente que los fagos podrían alcanzar una distribución sistémica. Obviamente eso también habría que evaluarlo de forma específica, pero los antecedentes sugieren que también podría ser el caso. Gracias, Roberto. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, pregunta. Yo, Carolina, no sé. ¿Sí? Macarena, por favor. ¿Sí? Más que todo, consultas técnicas no me considero apropiada hacerlas yo. Solamente quería, a nombre de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad, felicitar al equipo de investigación. Nos ha tocado poder colaborar en la medida de lo posible con ustedes en todo lo que ha sido la protección del conocimiento y su transferencia, y de verdad que ha sido un agrado, y estamos igual sorprendidos por los resultados que han obtenido, y eso pasa también por el equipo, ¿ya? Y por el compromiso, y comenzar este camino de la transferencia a veces no es fácil, y obtener una patente, y hay acuerdos
ya previos de licencias con empresas tampoco son resultados fáciles de obtener, menos dentro de un proyecto Fondes que tiene un periodo acotado desde un punto de vista de resultados de investigación. Así que de verdad que los felicito y agradezco también a las empresas que han participado y la confianza que han depositado en la universidad. Solo eso. Felicitaciones, Carolina, Roberto. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta para Carlos y para Ernesto, porque yo como un poco más externo a la industria, ¿cierto? No conozco mucho el sentir, el pensar de los productores mismos. Entonces, me quedó claro que Carlos tiene esta visión de que la industria tiene que ir, ¿cierto?, hacia este camino más sustentable, ¿no? Pero, ¿cuál es la visión de los productores mismos? ¿Ustedes cómo los ven? ¿Ustedes creen que estén abiertos a probar cosas nuevas? ¿Cuál es su visión? Yo creo que los productores en algunas cosas son bastante escépticos, sobre todo porque significa un desembolso de plata, no es venir y ponerlo y no nos costó nada, ¿no? Sino que hay que gastar plata que siempre es escasa y por lo tanto hay un escepticismo totalmente razonable. Ahora, hay gente que obviamente tiene una formación en la cual cree menos en este tipo de forma de controlar. Yo creo que las generaciones jóvenes se sorprenden menos y creen mucho más en las investigaciones, tienen más capacidad de decir, oye, es muy probable que esto funcione si es que hay tiempo dedicado. Y yo creo que esas generaciones van a ser más amigables a recibirlas de todas maneras y sobre todo van a ser más amigables porque ellos son los que van a enfrentar el desarrollo de los proyectos. Imagínate que hoy día muchos de las generaciones nuevas de hijos de agricultores, que tienen, no sé, 30 años, están hoy día plantando para arrancar cuando ellos tengan 60. Por lo tanto, sus padres no van a estar. Entonces ellos van a ser los que van a hacerse cargo de la producción y del tipo de producto que traigan. Y yo creo que esa generación es mucho más abierta. Hay un cambio que tiene que ocurrir tanto en las familias como en los agricultores, digamos, de traspasos de mando como para poder creer, pero si lo miramos objetivamente saliéndonos de esto, tú dices, en 10 años más, ¿parece razonable que esta tecnología se exija? Totalmente razonable. O sea, el tema es cuanto más rápido la traigamos, más efectiva va a ser. Entonces, no es algo que no vaya a ocurrir, creemos que sí es algo que va a ocurrir. Va a haber esta reticencia, puede ser, pero tenemos esta nueva generación que viene debajo, que es muy activa y que probablemente cree mucho en esto. Bueno, Roberto, felicitarte por el trabajo, es muy interesante y con resultados bien potentes. Yo comparto lo que plantea Carlos, o sea, siempre hay una reticencia porque también existen malas experiencias. Yo creo que aquí lo que uno tiene que cuidar es el proceso de decir que esto no es la panacea, es para que aquí no se solucionó la PCA, que no se va a acabar la PCA, sino que como lo definimos hace varios años atrás, hay que convivir con la enfermedad. Y cuando los mercados de destino te están reduciendo, por ejemplo, la cantidad de cobre que tú puedes aplicar, tienes dos opciones. O no aplicas nada o empiezas a hacer trampa. Y si te pillan haciendo trampa como agricultor, el castigo puede ser mucho mayor para la industria que utilizar una alternativa. Y en ese aspecto yo creo que, y lo que yo planteaba al final de la diapositiva, digamos, presentación, y en esa línea, yo creo que este tipo de productos se van a tener que ir incorporando dentro de estos programas duros, o podríamos llamarlo así duro porque usan estos compuestos químicos, pero van a ir jugando un papel dentro de esto que van a permitir reducir dentro de este manejo integrado que implica tener huertos bien manejados, con adecuada fertilización, con buena fertilización, con manejo de materia orgánica adecuada en los suelos, y esa estructuración de los procesos productivos va a requerir para los estudiantes de agronomía ya no aprenderse recetas, sino que aprenderse modelos biológicos de producción. Yo acá en la universidad yo transmito mucho con el tema de gestión en sanidad vegetal, que en el fondo es cómo yo tomo decisiones en función de mi predio, de las condiciones en las que yo estoy trabajando, antes de poder decidir cómo voy a manejar una enfermedad. Y creo que por ahí va el desarrollo. Yo creo que tú lo decías, yo creo que son súper conectados. Tú decías, yo pensaba que interesante, ¿afectarán tus fagos a mis bacterias, son pseudomonas? ¿Qué pasará si lo aplicamos así? Si aplicáramos este programa y los evaluáramos en kiwi, ¿funcionarán de mejor manera? ¿Mejorará la productividad? ¿Reduciremos las poblaciones de este tipo de bacterias? Entonces creo que lo importante es eso, o sea, ustedes no tienen la solución a la PCA,
pero es una herramienta que, sumada con otras herramientas, va a finalmente darle la respuesta que los productores requieren y que finalmente debe influir en el bolsillo, que al final es lo que le importa al productor, porque es el que está haciendo el gasto de tiempo y de inversión para poder obtener fondos. Sí, al final es un problema complejo que requiere una solución que no es simple, ¿cierto? Una aproximación complementaria de distintas medidas, ¿cierto? Eso me lleva a pensar mucho a la importancia que está teniendo cada vez más las comunidades microbianas, ¿no? El microbioma de los seres vivos, ¿cierto? No solamente en las plantas, ¿cierto? Como un todo, ya no es solamente la planta, sino es que son los otros seres vivos, los microorganismos que interactúan con ella. Y como se habla mucho de la importancia de un microbioma sano, ¿no? Y ahí es importante el desarrollo de estas tecnologías que contribuyan a eso, ¿cierto? Sí, yo comparto completamente tu visión, o sea, yo lo visualizo, me acuerdo, siempre les cuento a mis alumnos, cuando yo me fui a hacer mi doctorado en 2006, me acuerdo que me llevaron a Línea a conocer los equipos PCR, y cuando llegué a Estados Unidos, mi primera impresión fue ver los PCR tirados afuera del laboratorio, porque estaban con qPCR, y cuando me vine el tema era pirosecuenciación. En 2017, 18 fui a un congreso en Estados Unidos y el 40% de los trabajos estaban basados en temas de estudios del microbioma. Entonces va para allá y entender estos complejos modelos implica entender. Ahora, nuevamente, no es la solución y uno tiene que trabajar con estos modelos tradicionales porque han sido efectivos y han mantenido la producción por muchos años. Es ahí donde uno va a ir sumando estas herramientas que van a ayudar a una mejor respuesta. Y creo que para allá va la agricultura y creo que los estudiantes de agronomía que se están formando, los que están haciendo programas de posgrado, tienen que ir mirándolos desde esa perspectiva. Son herramientas que las tienen que ir aprendiendo, considerarlas, y les va a tocar a muchos de ellos implementar. Muchas gracias. Muy abordando el tema que se estaba discutiendo, hay una pregunta en el chat que dice lo siguiente: todos quienes hemos sufrido de PCA en los huertos estamos dispuestos a buscar otras alternativas. El tema costo es la variable a considerar. ¿A qué valores aproximados debería llegar como costo por hectárea? Buena pregunta. Compleja la pregunta, porque muchas veces esos datos tampoco dependen de uno al final, ¿no? Yo lo que puedo decir sobre la producción de fagos, ¿no? La producción de fagos, si uno la considera desde el punto de vista de laboratorio, claramente no sería rentable para una empresa, yo creo, porque uno utiliza medios de cultivo y cosas por el estilo que en cantidades más grandes puede ser un poco más, menos adecuado. Nosotros dentro del proyecto, teniendo eso en cuenta, es que tratamos de ver métodos eficientes de producción y en ese sentido buscamos medios de cultivo alternativos con elementos que fueran mucho más baratos. Evaluamos con desechos industriales que nos permitieran producir los fagos y ahí encontramos varias alternativas que serían interesantes. El cuánto costaría por hectárea, en verdad yo no podría dar un valor, no me atrevería, porque una cosa es lo que uno le cuesta producirlo, los fagos, pero otra cosa es lo que diga la empresa misma, ¿no? Cómo lo producen a nivel industrial, y donde obviamente se consideran otro tipo de variables la comercialización. Entonces yo no podría dar un valor ahora. No sé, tal vez tú, Ernesto, que estás mucho más cerca del mercado ya, tenías una visión más clara, ¿no? Yo debo reconocer que cuando llegué a la oficina de transferencia, ahí como que ya me alejé un poco, pero he ido entrando un poco en el tema del negocio. Y claro, o sea, debieran dar un producto, yo creo que va a ser competitivo entre 20.000 a 100.000 pesos por hectárea, ¿no? Por ahí tendría que moverse, digamos, los valores. Ahora, a nivel mundial, tengo entendido que hay 1 o 2 productos para bacteriófagos que se usan en los Estados Unidos, que se son comercializados en producciones de tomate, para el control de bacteriosis. Y eso te indica de que la industria va para allá y que va a tener que llegar a precios competitivos. Eso, yo creo que al final es eso. Toda tecnología nueva tiene esa característica, que primero como que es cara, pero en la medida que muestra una eficiencia, la industria se adapta y la produce de manera más económica.
Gracias, Ernesto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? No veo manos levantadas por ahora. ¿Más preguntas en el chat? No. Yo tengo una pregunta específica para Ernesto de nuevo. Sí, pero un poco más específica, pensando en esto de gatillar los mecanismos de defensa de la planta, ¿no? Que es como la aproximación que usa tu desarrollo. ¿Tú crees que los fagos despertarían algo o serían reconocidos de algún modo? ¿Tú qué crees que pasaría ahí? Buena pregunta. Por lo menos yo lo que he leído en literatura no he escuchado de que los receptores de plantas sean capaces de reconocer fagos para inducir genes de defensa. Creo que sería una súper novedosa como investigación ahí. Y tenemos todo para hacerlo, digamos. Sí. Yo creo que vamos a tener que sentarle y conversar. Porque, claro, lo que ocurre, por ejemplo, lo que se sabe o lo que está más estudiado y que fue los primeros trabajos muestran, por ejemplo, que las proteínas que conforman los flagelos de las bacterias son uno de los receptores o de los compuestos o efectores que son reconocidos por las proteínas receptoras que están en las membranas de las células vegetales para activar estos mecanismos de defensa. Por lo tanto, quizás podría ser una alternativa, digamos, es otra línea que se podría evaluar. ¿Sí? O sea, yo lo pienso como proyecto de investigación, está bien interesante porque en animales, por ejemplo, se ha visto que a veces se reconocen patrones moleculares de los fagos que gatillan mecanismos de defensa o que despiertan el sistema inmune. Tampoco sé si en las plantas existirá algún receptor que reconozca algún patrón molecular que esté presente en los fagos, pero es bien interesante la pregunta. Es súper novedosa la idea, digamos. Y creo que sería interesante evaluar esa alternativa. O a lo mejor... Ahora, hay una pregunta que yo te devuelvo. Ustedes multiplican esto en PCA, digamos. ¿Cómo se aseguran de que muera la PCA para que no vayan a aplicar un producto que venga con los fagos y con algunas bacterias PCA que sobreviven al proceso de separación? Sí, hay dos cosas. Una, tenía varias aproximaciones. Una, el proceso de purificación, ¿cierto? Tú tienes que tener un proceso de purificación de los fagos y después puedes tener controles de calidad donde los mismos lisados de fagos o ya purificados, tú siembras para ver si hay presencia de la bacteria o no, ¿ya? Y lo otro, para evitar, porque no solamente es que hay una bacteria viable, ¿cierto? Otra cosa es que puede haber algún componente molecular que dentro de las mismas cepas de PCA tú puedes utilizar una que sea menos virulenta para reproducir los fagos. Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de las que tenemos, incluso tenemos una que es totalmente inmóvil, y usábamos esa que era totalmente inmóvil para poder producir los fagos. Aparte de los controles de calidad que yo te digo. Entonces ahí tenéis como varias alternativas. Ese tema es relevante sobre todo, es importante el tema de la purificación de los fagos que tú vas a aplicar. Y eso está súper estudiado incluso en la parte clínica, ¿cierto? Donde tú tienes que eliminar cualquier tipo de endotoxina antes de aplicar fagos en salud humana. Entonces, esas mismas aproximaciones se pueden utilizando en distintas áreas, incluso en agricultura. Roberto, hay una pregunta acá en el chat. ¿Los fagos que usaron y se estudiaron se encuentran en Chile? ¿Son omnipresentes? Sí, bueno, los fagos se aislaron de distintas regiones de acá de Chile, obviamente son asociadas a cultivos de kiwi. Buscamos en suelo, en tejido vegetal, buscamos, donde yo creo que donde nos fue mejor, donde obtuvimos mayor aislamiento, fue en aguas de regadío, de los típicos canales que están en los huertos, que sirven para regar los cultivos. De ahí mismo nosotros tomábamos muestras y buscábamos los fagos. Lo que es interesante es que encontrábamos fagos capaces de infectar PCA, incluso en zonas donde no estaba PCA declarada.
Era bien interesante eso, pero bueno. Son fagos nativos, en definitiva. Son fagos de acá de Chile y de distintas regiones de acá de Chile. Esa es una de las gracias también de este tipo de aproximaciones, que, porque muchas veces la gente pregunta, oye, pero tú igual estás agregando algo, algún agente externo. Básicamente no, tú estás agregando un agente que ya es nativo, algo que ya estaba presente ahí. Solamente que lo estás estudiando, seleccionaste los mejores, ¿cierto? Y lo aumentaste su concentración y los vuelves a agregar. Exactamente, yo creo que eso es un punto súper importante dentro de las formulaciones más atractivas, ¿cierto?, que hemos visto el día de hoy, tanto el resultado de nuestro proyecto como lo que presentó Ernesto, que son bacterias y fagos nativos, propios de los suelos donde está, o de las aguas de riego donde están siendo cultivados, en este caso, el kiwi. Así que es un producto nativo totalmente. Es tecnología desarrollada en Chile, pero súper Total, positivo. en su totalidad, sí. No sé si alguien más tiene alguna consulta. No veo manos levantadas ni otra pregunta más por el chat. Había una pregunta sobre el registro SAC, cómo iba esa etapa, o si tenía, cómo se Ya, registraban ante el SAC. ¿Sí? ya. Ese sí se me había pasado, gracias Ernesto. Si ese es ¿cómo se va, qué tipo de registro pudiese tener este producto una vez que esté en el mercado? Si se considera como pesticida. Si es por el tema de los fagos, yo he visto que hay distintas aproximaciones, porque por ejemplo, acá en Chile también hay una empresa que está generando productos basados en fagos, pero más asociado a la parte de la ganadería, ¿no? O la producción de leche en particular. Y lo que he visto que usan dos estrategias. Una es simplemente lo comercializan como una especie de aditivo nutricional, ¿cierto? Eh, y al parecer esa ruta es un poco más simple. Y otra que sería el venderlo precisamente como una especie de antimicrobiano o pesticida, y ahí claramente creo que la ruta es un poco más compleja, ¿cierto? Y hay que pasar más etapas, es más riguroso en el fondo. Esas son mis impresiones, que son distintas estrategias y que dependen nuevamente también de la estrategia de comercialización, porque creo que eso también está asociado a los precios a los cuales pueden vender los productos. No sé si tiene una visión distinta ahí, Carlos o Ernesto. Mi sensación es que debería ser registrado como pesticida, digamos, porque tiene acción de lícido o de muerte. Pero me imagino yo que debería tener, con los mismos antecedentes que tú mostraste, muestras que no debería tener mayor efecto, digamos, en salud humana, pero probablemente a lo mejor va a implicar de pronto hacer ese tipo de validaciones o exigencias que tiene el desarrollo de cualquier pesticida. Sandra, yo creo que nos puede orientar mejor. Sí, yo creo que Sandra nos puede complementar súper bien en esa pregunta. Sandra, por favor. Sí, disculpa, estaba ahí con el micrófono. Sí, yo tengo entendido que tiene que registrarse como un plaguicida del tipo microbiano. Hay una resolución que se las dejé en el chat, que es la 9074, y justo la estaba googleando, buscando en Ley Chile, a mirar si es que estaba equivocado el número, y no, efectivamente, le estoy colocando ahora el enlace, ya para que la puedan revisar. Creo que esa es la que corresponde para este tipo de formulado. Ahí les dejé el enlace. Pero de todas maneras, cualquier consulta le pueden preguntar a Pablo Reyes, el jefe de su departamento plaguicida, y le podría dar mayor información. Pero creo que eso sería la puerta de entrada, por lo menos. ¿Ya? Muchas gracias, Sandra. Sí, ahora yo insisto, ahí yo también creo que ese es el camino lógico, ¿no? Y es como el que debería usarse. Pero hay empresas que utilizan esa otra alternativa. O sea, a mí me consta que hay empresas en la parte de ganadería que venden productos basados en pavo y lo venden como aditivos nutricionales. ¿Alguien más que quiera hacer consultas al panel? No veo preguntas
¿Más preguntas por ahora? Bueno, No hay preguntas. no, solamente comentarles que el videíto que mostró Carolina es un video de difusión que se hizo en el marco del proyecto, ¿cierto? Para dar a conocer un poquito en qué consiste la tecnología y que se va a tratar de difundir en las redes sociales. Así que si lo ven por ahí, pónganle un like y retuiteen, compartir, todo eso. Sí, ustedes tuvieron la primicia porque es la primera vez que Todavía no se mostramos. comparte, sí. Sí, así que ese también era el espíritu de este seminario, que pudiéramos conocer sobre las nuevas tecnologías, dar a conocer nuestro nuevo producto, ¿cierto? Que esperamos que en un futuro esté disponible para los productores, y dar a conocer también este video de difusión. No sé si queda alguna pregunta, si no, no me queda más que agradecerles a todos ustedes, los asistentes, por el interés que mostraron en poder participar en este seminario web. En particular me gustaría agradecer a Ernesto y a Carlos, ¿cierto?, por querer participar junto a nosotros en este seminario y por darnos a conocer, ¿cierto?, sus investigaciones y su visión sobre la producción de kiwi. Y eso nomás, y gracias Roberto también por la participación, ¿cierto?, y la presentación de los resultados de nuestro proyecto. Muchas gracias. Yo me sumo a tu agradecimiento a Ernesto y a Carlos. Muchas gracias por la disposición y compartir con nosotros todos estos resultados y el conocimiento sobre la industria, ¿cierto? Y también quiero obviamente agradecer nuevamente, aunque sea repetitivo, a todos los que colaboraron en el proyecto, todo el equipo, ¿cierto? Y a todas las entidades que también participaron, que creyeron de algún modo en nosotros, también a Fondef, que creyó en la idea y nos pudo financiar. Así que muchas gracias a todos. Sí. Gracias a todos, y vamos a dejar también en el YouTube, esperamos dentro de la jornada o durante la semana, de nuestro instituto, la presentación que hemos revisado el día de hoy. Así que les agradezco nuevamente su participación y el interés por nuestros charlistas. Así que muchas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, adiós a todos. Adiós a todos, muchas gracias. Chao, Chao, cuídense, hasta luego. Gracias. Buen día. chao. Gracias, Hasta luego. Ernesto. Chao. Carlos. Gracias.